Nos quedamos en Marcos 3 del 20 al 35. Vamos a ver hoy. Marcos 3, vamos a ver del 20 al 35. Son dos temas: la blasfemia contra el Espíritu Santo y la madre de Jesús y sus hermanos. Marcos 3. Capítulo 3, versículo 20 al 35. Vamos a leer primero del 20 al 30. Son 10 versículos. ¿Lo puedes leer, Ricardo? En voz fuerte. Y se agolpó la gente de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por él, príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados sean perdonados, y los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Entonces vemos que aquí había pasado la elección de los 12, lo vimos la semana pasada, después de haber terminado la elección de los 12 discípulos, los apóstoles que eligió el Señor. Menciona que las personas se acercan de nuevo al Señor, las multitudes vienen a Él. Y eso quiere demostrar que ellos habían ido a un monte alto, ahí donde fue el Señor, y eligió a ellos 12. Y bajando se encuentran con estos dos, con la demás multitud. Y vemos que esta multitud estaba oprimiéndolos. Era tanta, si recuerdan la semana pasada vimos que de diferentes lugares estaban siguiéndolo, de varias ciudades, entonces estaban oprimiéndolos, ¿no? Pero dice que allá menciona Juan Marcos que cuando lo oyeron los suyos, dice ya que se estaba refiriendo prácticamente a los suyos, a su familia, no está hablando de los discípulos, sino está hablando de su familia, sus hermanos, su madre, sus amigos cercanos, ¿no? Y recordando un poquitito atrás, antes de su ministerio del Señor Jesús, pues él había crecido en Galilea, y pues prácticamente esas personas conocían su caminar, y de pronto empiezan a ver a una persona diferente, ¿no? O sea, como que se sacaron así como de onda, porque decían, bueno, antes llevaba una vida diferente y de pronto cambió a una vida radical, ¿no? Entonces esas personas pues lo conocían y de pronto lo ven en otro papel y como que no creían en él, como que no, o sea, ¿cómo puede ser él realmente el Mesías, ¿no? ¿Cómo puede ser él realmente que esté haciendo esos milagros? Porque no sacaba demonios, no hacía milagros, nada de esto, ¿no? Entonces, al hacer todo esto, pues la fama del Señor Jesús estaba corriendo por todos lados, y al correr esta fama, pues no solo corría la fama, sino también que los religiosos y los fariseos estos ya querían matarle junto con los herodianos. Si se acuerdan que la semana pasada igual lo vimos. Entonces empieza a rumorarse de que también querían matarle. Obviamente pues es
debido a eso que la familia dice prenderle ahí, o sea, no quiere decir que lo quieran, ¿cómo se llama? O sea, llevar preso, sino que querían llevárselo por los motivos que ahorita vamos a mencionar, porque son varios motivos. Primero, porque el Señor Jesús de su vida pasada pues tenía un negocio establecido, o sea, él era carpintero y era un negocio próspero, y no solo era un negocio próspero, sino que era propio. Entonces, si alguien en este mundo no cambia de oficio, cambia de oficio por algo más ambicioso, pues es algo que dices, bueno, es correcto. Pero si lo cambias por algo que no es ambicioso, la gente lo ve raro y dice, oye, ¿cómo va a ser que dejes esto tan bueno por algo que es menos bueno, ¿no? Y en este caso, pues el Señor estaba dejando ese negocio por algo que no era ambicioso, que no era material, sino que era para convertirse en un predicador. En un predicador que estaba ambulante, yendo por todos lados predicando que el reino de Dios se había acercado, predicando el arrepentimiento. Y esto que estaba pasando al Señor Jesús, pues es algo que sucede en la vida del cristiano. Todo cristiano que deja todo por seguir a Cristo, la misma familia te empieza a tachar de que, oye, ¿qué está haciendo? O sea, no está muy normal, creo que está medio tocado, ¿no? O sea, empiezan a hablar las personas, ¿no? Porque, ¿cómo va a ser que dejes tu fuente de ingreso por algo que no te va a dejar nada? ¿Cómo va a ser que dejes estas amistades por estas amistades que son aburridas? Y empiezan a hacer comparaciones, y empiezan a rechazarte, tanto tu familia como los amigos y los conocidos empiezan a darte ese rechazo, ¿no? Y es lo que estaba pasando con el Señor Jesús. Estaba viendo ¿cómo es que dejó esto por esto? Y esto ahorita trae consecuencias porque lo quieren matar, lo quieren perseguir. Y ese fue uno de los motivos. Otro motivo fue porque los líderes, dijimos, los políticos y los religiosos, que eran los herodianos y los del Sanedrín, pues tenían el mismo enfoque, querían matarlo. Y esto lo vimos la semana pasada. Ellos hicieron a un lado sus diferencias con tal de enfocarse en el mismo fin, matar al Señor Jesús. Querían tenderle trampas para matarlo. Y esto pues ya no era algo que estuviera nada más entre ellos, sino que esto el rumor ya había corrido. Ahora, el Señor Jesús, ¿qué hacía cuando escuchaba esto? No se estaba retractando. Los hermanos, la madre, los amigos temían por él, pero el Señor seguía firme. Ellos, por eso pensaban ellos que estaba como que fuera de razón, porque decían, ¿quién se va a arriesgar a hacer algo como lo que está haciendo si ni siquiera hay dinero de promedio? O sea, no hay recursos, no hay poder, no hay dinero, o sea, ¿quién lo va a hacer, no? Otro de los motivos era porque pensaban que con tantas multitudes que lo seguían y su fama empezó a llegar a todas las aldeas, pues uno cuando empieza a tener este tipo de fama, la mayoría, yo creo que el 100% empieza a perder el piso. Empieza a perder el piso, empieza a creerse superior a los demás, ¿sí? Empiezan a inflarse, sintiéndose más que cualquiera, ¿no? Y duele cuando los pinchas y caen de su nube, ¿no? Se dan un buen porrazo cuando los desinflan, ¿no? Entonces sus familiares pues tenían miedo que les suceda esto. Sucede en muchas iglesias, con líderes, con pastores. Por eso es importante que recordemos que nosotros fuimos elegidos de lo vil y lo menospreciado, para que luego no nos jactemos, ¿no? Entonces es importante que mantengamos los pies en el piso, humildemente, con ese corazón como el del Señor Jesús, que es que manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, otro motivo fue porque había escogido un grupo de personas, pues que le llaman del vulgo, o sea, personas comunes y corrientes, que no tenían pues riquezas, que no tenían estudios, eran pescadores, eran cobradores de impuestos, personas que nadie hubiera escogido para un fin como este. Porque si alguien quisiera iniciar tal vez una especie de revolución, una especie de reinado, con ellos no iba a avanzar mucho, porque inmediatamente los habrían matado. Y allá es donde
pues vemos que ellos no creían en el Señor Jesús, porque se veía claramente la falta de confianza en ese Dios omnipotente, se veía también la falta de conocimiento de Dios, porque pues tú, si conoces a Dios, dices, bueno, Él todo lo puede, y Él puede cambiar las vidas y hacer hasta que las piedras hablen, ¿no? Hacer que un burro hable. ¿Sí se acuerdan de aquel burro que habló? Entonces, burro, algo así. Entonces ellos como que no tenían también ese conocimiento, ¿no? No creían que Dios use lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1, 27 al 29. 1 Corintios 1, 27 al 29. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Entonces realmente no tenían el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no se hubieran dado cuenta que el Señor puede hacer lo que quiera con quien quiera y hacer crecer su reino, así sean con piedras o con burros, ¿no? Otro motivo era que no había un patrocinador, por decir, no todos eran pobres, o sea, y pues venían multitudes y constantemente se pasaba hasta su hora de comer y no comían ni siquiera pan. Allá dice que tenían problemas con el comer, en el versículo 1, ni aún podían comer, dice. Entonces el Señor Jesús pues constantemente estaba enfrentando un rechazo de estos líderes religiosos, ¿no? O sea, siempre se enfrentaba con ellos, los confrontaba, y por eso estos líderes religiosos terminaban odiándolo. ¿Por qué? Porque ellos se sentían como que amenazados de que el Señor pues los desplazara. Como ellos eran la autoridad máxima religiosa en ese tiempo, tenían temor de que, wow, ve cuánta gente los sigue. Entonces su miedo era a ser desplazados, ¿no? Entonces cuando rindes tu vida a Cristo, obviamente vas a caminar siguiendo al Señor, ¿no? Porque estás rindiendo tu vida. Y cuando caminas tras sus huellas, se vuelve un camino bien difícil, un camino bien pesado, no es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque vas a ser odiado, ¿no? Vas a ser despreciado, vas a ser envidiado, vas a ser ignorado, y tristemente hasta por tu propia familia carnal. Tristemente. El Señor dijo que los enemigos del hombre serán los de tu misma casa. Mateo 10, 34 al 36. Mateo 10, capítulo 10, versículo 34 al 36. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Estamos viendo que hasta tu propia familia pasa esto, ¿no? Cuando tú vienes a Cristo, tristemente vas a entrar en disensión con ellos. Vas a tener
desprecio y persecución. Entonces vemos que el Señor Jesús, Él pasó por esto porque sus hermanos no creían en Él, sino hasta después de que Él resucitó. Hay dos hermanos allá que son discípulos, son apóstoles, pero no son discípulos, que más adelante en el libro de Hechos aparecen ellos. Uno de ellos es Jacobo, que es Santiago. Entonces vemos que ellos, cuando Él resucitó, ellos empezaron a creer en Él, ¿no? En Juan 7:1 dice: después de las cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, fíjense, no creían ellos, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces estamos viendo que lamentablemente durante el ministerio del Señor Jesús lo retaban a que se probara a sí mismo, no creían en Él, no creían que Él fuera el Mesías. Y pues sucede esto con los cristianos, las personas que vienen a Cristo y están siendo regenerados, pues muchas personas de tu familia no creen en tu cambio, no creen en que verdaderamente el Señor haya cambiado un corazón. O sea, en ocasiones hasta dicen: nada más es por ahora, más adelante vamos a ver si verdaderamente cambió, pero lo dudo, seguro que no tarde se vuelve a descarrilar. Empiezan a ver ese tipo de comentarios, se olvidan de que Dios puede transformar un corazón, se olvidan de que Dios puede hacer nuevas criaturas, y te tachan así como de farsante, como que no eres falso, ¿no? Lamentablemente, pues uno empieza a querer hablarles a tu familia porque quisieras que ellos se conviertan, y empiezas a desesperarte, y ellos no ven esa necesidad urgente de Cristo en sus vidas para salvación. Entonces, pues nos tratan como si fuéramos fanáticos, como si fuéramos sectarios, como si fuéramos personas que no estamos ya muy bien, sino que estamos manipulados. Son manipulados por el pastor, porque así dicen en muchos lugares, ¿no? Entonces dice que su familia lo estaba buscando, ¿no? Lo quería prender. Esto era con el fin de llevárselo, y en ese momento, por si fuera poco, los líderes religiosos que estaban allá, pues le salen con una acusación totalmente fuera de lugar. Decían que él tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba afuera a los demonios. Estaban acusando al Señor Jesús de estar como que poseído de Satanás. Ellos específicamente no dijeron que estaba poseído por otro demonio, sino específicamente por Satanás. En vez de que, bueno, lo elogien porque vieron el poder de Dios, o sea, vieron la grandeza del Señor, lo ofenden grandemente, intentan desacreditarlo frente al pueblo. ¿Por qué? Porque querían que el pueblo lo despreciara, creyendo que de veras estaba obrando por Satanás, para que después de que el pueblo ya esté de acuerdo, lo mataran. Esa era la intención de ellos, ¿no? Pero esos fariseos y religiosos no era la única vez que habían insultado al Señor Jesús. Fueron muchas veces que lo ofendieron. Por ejemplo, en Juan 10:20, ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían. O sea, que ¿por qué lo escuchan? Si él tiene un demonio. En Juan 8:48, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio, decían. En Juan 8:41, nosotros no somos nacidos de fornicación. Lo tachaban por el hecho de que había nacido de María, ¿no? Juan 8:41. En Lucas 7:34 decían: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, lo insultaban, lo ofendían. 7:34. En Juan 7:20, demonios tiene, decían la gente, ¿no? Entonces, todas estas acusaciones, o toda esta acusación que estaba pasando en este momento, se dio por la respuesta a una liberación demoníaca que estaba haciendo él. La podemos ver en Lucas capítulo 11,
versículo 14. Dice que el Señor estaba echando fuera un demonio de una persona que era mudo, y que aconteció que salió el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. Terminando de hacer esto, obviamente es que dice que se suscita la respuesta de estos fariseos y religiosos que decían, este hace estas cosas por Satanás, ¿no? Porque está endemoniado prácticamente. Le atribuyen la obra a Satanás, no a Dios. Y pues el propio pueblo no entendía realmente qué estaba pasando, porque estos escribas y fariseos estaban atacando al Señor Jesús y como que los estaban confundiendo, porque ellos dicen que se habían maravillado, pero esto los estaban confundiendo. Y parte de esta confusión es una estrategia de Satanás. Lo primero que estaban haciendo era desacreditar al Señor Jesús delante de las personas, porque dijimos que eran multitudes de diferentes ciudades, con tal de que todos se pusieran de acuerdo para luego matarlo. Era la estrategia. Pero el Señor agarra y decide contestarles. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Le dice. ¿No? Lo atacan y él decide contestar. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, ellos estaban diciendo que venía el poder de Satanás, y él les dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Prácticamente le estaba diciendo, si yo fuera un agente de Satanás, si yo estuviera trabajando con Satanás, entonces el reino de Satanás estuviera en problemas. Estuviera en problemas porque obviamente estarían en guerra a sí mismo. O sea, ¿cómo yo voy a sacar? Si soy de Satanás, ¿cómo voy a sacar a uno de ellos? Si la cosa es que mi reino, por decir así, Satanás, crezca. Entonces, él está diciendo, no podría permanecer el reinado de Satanás. Y pues obviamente la finalidad de Satanás pues es que su reino permanezca y crezca. Entonces, si él estuviera trabajando para Satanás, pues Satanás estaría como que autodestruyendo, ¿no? Entonces él estaba demostrando que no podía ser así, o sea que él no podía estar obrando para Satanás. Él dijo, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes. O sea, él estaba contestando a la acusación. Yo no estoy bajo las órdenes ni el mandato de Satanás. En lugar de eso, yo estoy probando que soy más fuerte que Satanás. Yo estoy saqueando. Yo soy más fuerte que él. Sí, porque él dice que si no antes le atan. Esa parte de atarlo hay que tener cuidado, porque mucha gente piensa que él puede atar a cualquier persona y desatar, y no lo que quiere decir. No es necesario, debemos tener cuidado de no caer en una doctrina errada. Si nosotros decimos que podemos atar, estamos como diciendo que podemos darle órdenes al Señor Jesús, darle órdenes a Dios, ¿no? Así que aquí no, en esta parábola Satanás obviamente es el hombre fuerte. Está Satanás viendo que su reino crezca, cuidando lo que él tiene, pero ¿cómo es que se hizo el hombre fuerte? Si recordamos en Génesis, Adán pues obviamente al pecar, pues prácticamente le entregó, como quien dice, en sus manos a Satanás el ser el príncipe de este mundo, ¿entienden? El tener al mundo en sus manos, se puede decir así. Pero también si recordamos desde Génesis 3:15, vemos que allá también el Señor pues prometió un Salvador, ¿no? Y estaba llegando ese Salvador, y ese Salvador era el que iba a saquear esa casa, ¿no? Era la esperanza, y había llegado esa esperanza a la tierra, y empezaba a saquear al hombre fuerte a través de su ministerio, a través del ministerio del Señor Jesús. Estaba saqueando al mal de la casa, por decirlo así, ¿no? El Señor Jesús estaba derrotando a este hombre fuerte para echarlo fuera. En este caso pues era un hombre que había sido mudo, estaba sacando al hombre fuerte, se puede decir así, de ese hombre, ¿no? Entonces estaba empezando a crecer el reino del Señor. Entonces estamos viendo que el Señor Jesús liberaba pues a cada hombre uno a la vez, ¿no? Iba liberando, saqueando en el reino de Satanás, una vida a la vez, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ocuparnos con personas, no para atar, sino para compartirles el Evangelio, para cuando el Espíritu Santo obre, pues ir sacando al hombre fuerte, se puede decir así, ¿no? Que allá lo sacó, pero bueno, quitando
esa marca de reinado que tiene Satanás sobre él, ¿no? Y hacerlo ya del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús advierte a sus líderes religiosos sobre un pecado que no tiene perdón. Les dice, en verdad les digo que cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Y pues es algo muy fuerte, ¿no? Esta blasfemia contra el Espíritu Santo es algo muy serio, una realidad muy seria. La persona que sea culpable de este pecado va a tener un juicio eterno, un infierno. ¿Okay? Entonces en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 10 dice que es un pecado imperdonable, usa esa palabra imperdonable. Y estos líderes religiosos estaban siendo advertidos por el Señor Jesús de que estaban por caer en algo así donde ya no iba a haber remedio, imperdonable, o sea que no tenía ya solución, y no porque sea un pecado muy grande que Dios no pueda perdonar, sino porque era una falta muy grande que estaban haciendo, ¿no? Ellos estaban pues viendo la obra maravillosa del Señor Jesús, o sea, del Espíritu Santo y de Dios a través del Señor Jesús, y aún así estaban despreciando al Espíritu Santo, estaban como que casi cayendo en esto, ¿no? Y muchas personas se han preguntado, ¿no? Que cuál es esta blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice ya, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Es imperdonable, ¿no? Entonces muchos se preguntan, entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? O muchos se preguntan, ¿ya habremos cometido este pecado? Pues vemos que aquí está dando una advertencia el Señor Jesús, nos hace reconocer que es algo muy fuerte, que es terrible, y nos lleva a querer evitar este pecado a toda costa, ¿no? No podemos comprender realmente esto si no comprendemos cuál es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces vamos a apuntar Juan 16:8 y Juan 15:26 para que podamos entender cuál es la blasfemia del Espíritu Santo, entendiendo de qué se trata su ministerio, ¿no? 16:8 y 15:26. Vemos dos puntos importantes. Dice Juan 16:8: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 15:26 dijo, y Él dará testimonio acerca del Señor Jesús. Dos puntos importantes para saber cuál es. O sea, esto quiere decir que si persiste alguien en rechazar la obra, fíjense, la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, si alguien persiste en rechazarlo y hay un rechazo continuo de lo que el Espíritu Santo quiere hacer o quiere decirnos acerca del Señor Jesús, entonces estamos blasfemando en contra de Él. O sea, escucha, si persistes en rechazar la obra del Espíritu Santo y hay un rechazo continuo de lo que el Señor Jesús quiere hacer con nosotros o de lo que Él quiere mostrarnos del Señor Jesús, estamos blasfemando contra el Señor Jesús, contra el Espíritu Santo. Y esto nunca va a ser perdonado. Como dijimos, no es porque sea un corazón muy grande. ¿Y a qué vamos con esto? Por ejemplo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te empieza a convencer, ¿no? Te empieza a mostrar tu pecado, te empieza a mostrar la necesidad que tienes de ser perdonado, y que el único que puede perdonar, ¿quién es? Cristo. Él apunta a Cristo, te lleva a dar testimonio de Él. Es el único, el que murió por ti, el que cargó tu pecado, el que recibió tu castigo, y el que puede justificarte, limpiarte y llevarte al cielo. Entonces, si esta obra la rechazamos, nos vienen a presentar el Evangelio y nos empieza como que a redarguir, y nosotros como que no queremos tratar con la verdad, como que no queremos aceptarlo, o como que queremos aceptarlo a nuestra manera. Entonces empezamos a rechazar. Si esto es continuo, podemos llegar a caer en la blasfemia. ¿Okay?
esto no es para atormentar a las personas, pero sí tiene una luz de prevención, como que ten cuidado de no caer en esto. Nos advierte sobre el peligro de rechazar continuamente el testimonio del Espíritu acerca de Cristo. ¿Okay? Ahora pasamos al otro tema, de está la madre de los hermanos de Jesús, Marcos 3, 31 al 35. ...31 al 35... allá en Marcos 3. Continuamos. Recuerden que dije que íbamos a ver hasta el 35. Marcos 3, sí, estamos en Marcos 3. Estamos en Marcos 8. No sé. Estamos en Marcos 3. Más adelantado. Se me hace que la paz de Dios. La paz de Cristo. Y ahí está, ya está ahí en Lucas. Entonces dice Marcos 3:31. ¿Ya no quiere leer en voz alta, por favor? Viene después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamar. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Okay. Entonces dice, ahí en Marcos 3:21 vimos que querían prenderle. O sea, estamos viendo que la familia querían llevárselo, querían llevar a cabo este plan, llevárselo. Porque dice ya que estaba pensando que no estaba razonando correctamente, ¿no? Y el Señor Jesús dice ya: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y es algo muy fuerte. O sea, es una mención muy fuerte, ¿no? Porque como si estuviera negando a su familia, ¿no? Normalmente, ¿qué podemos pensar de la familia del Señor Jesús? Que tenían privilegios especiales. ¿Por qué? Porque su madre son sus hermanos, ¿no? Pero de pronto el Señor Jesús dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? O sea, como olvidados, como que los estaba negando, ¿no? Y esto nos trae sorpresa, y habrá traído sorpresa a toda la multitud que estaba allá. Pero como los hermanos del Señor Jesús no estaban apoyando su ministerio, porque no creían en él, dijimos en Juan, en el capítulo 7, versículo 3, 5, decía que no creían en él. De hecho, que lo retaban a que vaya a hacer esas obras en otro lado para que creyeran en él. O sea, no creían ellos, ¿no? De alguna manera como que se estaban burlando un poco de él. Entonces, como estos hermanos no apoyaban su ministerio, sino hasta después de su resurrección, pues obviamente no estaban viviendo, no estaban haciendo la palabra de Dios, ¿no? Algo que tenemos que notar acá igual es que tiene hermanos el Señor Jesús. Lamentablemente la idea católica romana de la virginidad perpetua de María está en contradicción con la evidencia que tenemos acá de la Biblia, del Evangelio. De hecho, hay muchos manuscritos aparte de la Biblia que son confiables, que obviamente hablan de sus hermanos, hablan de su madre y hablan de que realmente tuvo hermanos y hermanas. ¿Okay? Entonces, aquí dice: ¿quiénes son mis hermanos? Luego dice: ¿quién es mi madre? Y pues se ve así como que ya a una madre como que le está faltando el respeto, ¿no? Porque wow, a los hermanos, bueno, pues, pero ya tu madre como que es una forma irrespetuosa de hablarle, y como si él ya se hubiera olvidado de ella. Pero no lo estaba haciendo por excluir a su madre, sino por establecer un concepto de familia que incluía a todos los que cumplen la voluntad de Dios, todos los que escuchan y los que cumplen y los que viven la voluntad de Dios.
no es que estuviera excluyendo a su familia. Y de hecho en otras áreas, como ya leímos Mateo 10, pero si lo leemos del 34 al 37, sí, 37, nos lleva a que debemos reconocer que la fe requiere poner a Dios sobre la familia en varias ocasiones, ¿no? Mateo 10, 34 al 37. Y dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Eso lo leímos hace rato, pero continuando dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. O sea, aquí estamos viendo que está poniendo que nuestra fe tiene que estar por encima de lo que es la familia. No está diciendo no ames a tu padre, no ames a tu madre, no ames a tus hijos. No. Él está diciendo que mi amor sea tan supremo que parezca que se opaque con el amor del padre o hijo. ¿Ve? Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí dice que no vino a traer paz sino espada, porque dijimos hace rato que va obviamente a traer disensión, en el sentido de que cuando tú eres de Cristo te empiezan a rechazar, te empiezan a burlar, empieza a haber esa persecución, ¿no? Marcos 10, 29, el Señor Jesús dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijas o tierras por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero y la vida venidera. Entonces estamos viendo que si la familia está en contra tuya por ser de Cristo, te va a dar 100 veces más hermanos, te va a dar madres, te va a dar casas. ¿Por qué? Porque tú te vas a cualquier lugar del mundo y tú llegas a un lugar donde hay cristianos y eres tratado con el amor de Dios de una manera que dices: wow, es mi familia. Entonces el Señor está haciendo una promesa acá de que cualquiera que haya dejado o que haya tenido disensión por causa mía, por el Evangelio, no se preocupen, porque yo les voy a dar 100 veces más esto. Es una promesa. No estamos hablando de economía, estamos hablando familia, hermanos, hermanas, a veces hasta como hijos, a veces como padres espirituales, madres espirituales, o sea, todo esto. ¿Okay? Entonces vemos que los hermanos del Señor Jesús no estaban creyendo durante su vida, porque ya después de su muerte y resurrección fue que creyeron. Pero vemos que uno de ellos, Santiago, en el capítulo 12 del libro de Hechos, versículo 17, dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Estamos hablando de Pedro, que había venido el ángel y lo habían sacado, ¿se acuerdan? Y fue a la casa donde estaban orando, reunidos, y allá llega y él les empieza a contar y dice: haced saber esto a Jacobo. Jacobo es el hermano de Jesús, que viene siendo Santiago, del libro de Santiago, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Estamos viendo que él era un discípulo de Jesús, que ya estaba prácticamente participando en la obra del Señor, ¿no? Pues vemos que el Señor Jesús decía: bueno, a ese que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Entonces vemos que hay como una especie de rechazo, pero no es que sea un rechazo, sino que pues está mostrando el Señor Jesús que pues la familia de él va a ser personas que solo hagan la voluntad de Dios, no las personas que sanguíneamente pues estuvimos con ellos o nacimos de ellos, sino que pues tienen que ser los que hagan la voluntad de Dios. O sea, lamentablemente, si algún hermano de sangre o algún tío, no lo sé, pues va a estar en tu contra, pues el Señor está diciendo: bueno, esta es mi familia, son los que hacen la voluntad de Dios. Y también muestra acá que hay líderes religiosos en peligro de condenación, porque pues pasa muchas veces. En conclusión de los dos temas, vemos que es algo muy serio, un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque hay un estado
de endurecimiento del corazón. Y ese endurecimiento del corazón, ¿qué hace? Incapacita al alma para que se arrepienta. O sea, no te permite arrepentirte, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy claro en el libro de Éxodo, donde está en el faraón en Egipto. Y cada vez que Moisés le mostraba el poder de Dios, en vez de que se quebrante, se endurecía su corazón. Se endurecía. Entonces, como Dios vio que su corazón se iba, o sea, ya lo vio perdido, pues obviamente fue traspasado de dolor, o sea, no hubo oportunidad para él. Entonces, casi estamos viendo que esto es algo como la blasfemia contra el Espíritu Santo, que hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay perdón para el ladrón, hay perdón para el adúltero, hay perdón para el mentiroso, hay perdón para el homicida, hay perdón para muchos, hay esperanza, pero para las personas que rechazan constantemente la obra del Espíritu Santo, que te está convenciendo, que te quiere mostrar que Cristo te puede salvar, dice que no hay un perdón, ¿no? Porque el mensaje del Evangelio te lleva a clamar y a pedir misericordia y arrepentirte. Entonces, con respecto a la familia de Dios, dijimos hace rato que todo lugar donde vayas, todo lugar donde llegues y encuentres un cristiano, pues vas a sentir como que es tu familia. O sea, estoy hablando de verdaderos cristianos, porque hay unos que son, el Señor habla muy claro de la apariencia, de la hipocresía, ¿no? Bueno, estamos hablando de verdaderos cristianos que te van a hacer sentir como en casa, te van a hacer sentir como tu familia, te harán sentir el amor del Señor, verás notablemente la obra de Dios en ellos y la calidez que te van a dar ¿cómo se dice? En acogerte. Así que esto es, ¿por qué? Porque somos la familia de Cristo, la sangre de Cristo nos une. Y con ello terminamos nuestro tema. Vamos a orar. Éxodo, libro de Éxodo, todo el libro. Ahí muestra la liberación del pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida, Señor, que glorifiquemos tu santo nombre con este estudio, que no solo sea un conocimiento más, que sea prácticamente un modo de vivir, Señor, que sea nuestra propia manera de pensar, que sea nuestro propio tesoro, Señor, que ayudemos, Señor, a esas personas, seamos esos canales de bendición, a que puedan conocerte, Señor, puedan tener esa relación contigo, que puedan ver la necesidad urgente de ser salvados por ti, Señor, que puedan ver que no solo es un Dios de amor, porque se encierran y se encapsulan en que Dios es amor y Él no nos va a mandar al infierno, y realmente sabemos que tú eres amor y tú no mandas a nadie al infierno, Señor, pero ellos se van al infierno por sus propias decisiones, sus propias convicciones, sus propios caminos, Señor. Ayúdanos a mostrarles el camino correcto y que tu Espíritu Santo redarguye y condensa, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad para hacer esa familia que el Señor dijo, mi familia son los que hacen la voluntad del Padre, los que vivamos tu voluntad, que vivamos conforme a ella, que sea nuestra luz, como dice tu palabra, lumbrera a nuestros pies, Señor. Señor, pedimos que tú respaldes esto para que con poder cambie nuestros corazones y cambie los corazones de muchas personas que están escuchando estos estudios, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, por derramar tu gracia sobre nosotros y los que están escuchando. Gracias por todo lo que nos diste en este día, Señor, aún cosas que no vemos, Señor. Gracias también por esas cosas que puedan ser malas en nuestra vida, porque sabemos que todo lo que
lo que pasa, Señor, tú estás en control de ello y todo va para bien de los que te aman y los que han sido elegidos para tu obra, Señor. Gracias, Señor, gracias de veras. Bendícenos, Señor, para irnos a nuestros hogares, Señor, con bien, y bendice este hogar. Gracias por permitirnos estar acá, Señor, enseñando tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.